Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, siempre hablando sobre lo que es la característica de una cuenca socioeconómica y su planificación. No sé si me escuchan y ven mi pantalla. Buenos días, sí, sí se escucha y sí se ve. Gracias. Gracias, Emelo. Entonces vamos a recordar diciendo que el desarrollo sostenible de una cuenca, eh, según la CEPAL, va a ser la gestión para el desarrollo del hombre en cuencas, que parte por enfocar el potencial y las necesidades y las necesidades de manejo de los recursos naturales en una forma ambientalmente sustentable, siendo el agua el recurso primordialmente considerado como un eje de articulación para coordinar las acciones de crecimiento económico y equidad. Que el margen de acción lo forman los límites naturales de las cuencas hidrográficas. También que es un enfoque que se basa en sostener que el desarrollo del hombre será sustentable solo en la medida que actúe en forma armónica con el entorno. Es decir, que se parte por determinar el potencial de los recursos naturales para utilizarlos con los conocimientos tecnológicos o con los conocimientos, tecnologías y organización disponible para fijar luego metas sociales, económicas. Bueno, ya después los aspectos socioeconómicos, ya sabemos cuáles son los que incluyen los aspectos culturales, religiosos, educativos, políticos, las actividades productivas silvoagropecuarias o silvopastoriles, actividades productivas industriales y recreativas, principales fuentes de trabajo e ingreso, la tenencia de la tierra, la organización local, la institucionalidad, proyectos y programas de desarrollo rural, la gobernabilidad y el marco legal. Luego, en la cuenca, la planificación sigue el diagnóstico y para el diagnóstico se deben de incluir planes para la resolución de los problemas y necesidades prioritarias, a partir de los cuales se generaron un conjunto de actividades capaces de definir los objetivos para lograr, mediante la aplicación de estrategias y recursos disponibles, para obtener resultados en un tiempo determinado. La planificación pues debe ser participativa, tratando de involucrar decía que era a partir de los cuales se genera un conjunto de actividades capaces de definir los objetivos, para lograr, mediante la aplicación de estrategias y recursos disponibles para obtener resultados en un tiempo determinado. O sea, la planificación es importante en lo que se va a realizar dentro de una cuenca. La planificación, decíamos que además de ser participativa, debe tratar de involucrar a los agricultores, los pobladores de la cuenca, técnicos y autoridades de otras instancias, y esto pues va a facilitar la integración para el manejo de los recursos naturales y el mantenimiento de las obras
u otras actividades realizadas después de finalizar la intervención de un determinado proyecto. Asimismo, debe ser a corto, mediano y largo plazo. Esto porque las actividades que se hacen en una cuenca no se ven los resultados a corto plazo. La mayoría va a ser a mediano y largo plazo, pero se ponen a corto plazo porque hay algunas que sí pueden ser medibles en unos 2 o 3 años, pues la mayoría son de 5 hasta 15 años, donde ya se puede ver el impacto del trabajo de una cuenca. Asimismo, se debe de definir actividades específicas, estrategias y áreas críticas de acuerdo a los intereses de los beneficiarios. En la caracterización y manejo de un diagnóstico de una cuenca, pues acá un diagrama en el cual vemos un diagrama, se lo deja agrandar. Vemos aquí un diagrama en el cual lo definimos en el mapa topográfico que nos va a generar el mapa base, también nos va a generar el mapa de pendientes y el mapa de elevación. O sea, como un resumen de lo mínimo que debe tener la caracterización del diagnóstico. Aunque nosotros pues ya definimos qué parámetros debe haber para el aspecto de la caracterización biofísica y la socioeconómica. Pero aquí vemos que, por ejemplo, en el caso de la fotografía aérea, o sea, tenemos mapas de drenaje, mapas de microcuencas, y eso nos lleva a una caracterización biofísica de la cuenca o la cuenca. En el caso de un mapa topográfico nos genera nuestro mapa base, de ahí nos genera las zonas de vida, visitas de campo, sistema de información departamental. También de este mapa base generamos mapa de suelos, mapa de capacidad de uso, mapa de uso actual, mapa geológico, mapa de confrontación, mapa fisiográfico y mapa de uso propuesto. O sea, uno mismo puede hacer un diagrama en base a la información que va a recolectar. Entonces es un esquema metodológico que se utilizó para la caracterización y diagnóstico de una subcuenca en río Zacuapa, en Nicaragua. Pero me lo traigo acá a comentarlo porque a veces cuando uno hace su diagrama, uno marca también la ruta metodológica de trabajo. Entonces, esta es una de ellas que nos puede servir como de base. En el caso del aspecto socioeconómico, por ejemplo, de la cuenca de Río Los Esclavos, que es el documento que hemos estado tomando de base y de referencia, cuando uno hace el análisis, cuando uno tiene toda la información, debe hacer un análisis e interpretación de esa información, ¿verdad? Que es al final lo que uno, en base a eso, uno hace conclusiones y recomendaciones. En el caso particular de esta cuenca, en la información socioeconómica que ellos recolectaron que estaba relacionado al empleo, a las actividades económicas, a las principales fuentes de trabajo, a la tenencia de la tierra, la vivienda, el uso del agua, servicios institucionales, organización local, institucionalidad pública, seguridad social, emigración, inmigración, educación, salud, contaminación del agua,
y acceso del agua no se encuentran disponibles ni actualizadas en toda la cuenca. O sea, es un análisis después de tener toda la información. Al momento de uno a caracterizar, puede encontrar que hay cosas que no están actualizadas, que pues la información que se tiene o se maneja es de hace unos 15 o 20 años. Entonces, es importante que cuando uno hace una caracterización pueda hacer esa conclusión, porque al final uno reporta en base o sea, sus análisis en base a la información que obtiene en el campo. Entonces, por eso es importante que uno, cuando está haciendo una caracterización, pueda consultar la información más reciente que exista de esa subcuenca o de esa microcuenca. En la cuenca, también al hacer el análisis, hace mención que existe una población aproximada de 181.549 habitantes, distribuido en 25 municipios, 4 departamentos y 2 regiones. Pues cuando están haciendo ustedes el trabajo de la cuenca, van a ver que las 2 cuencas más grandes de Alta Verapaz abarcan varios municipios, entonces tienen sus características propias. Como aquí lo hace ver este informe de el análisis socioeconómico de la cuenca del río Los Esclavos. De esta dice que un 65% de la población es alfabeta y la otra posee analfabetismo, o sea, el 35%. Las actividades económicas predominantes son ganadería, agricultura e industria, representando un ingreso menor a 1.000 mensuales para el 70% de la población. Y esto lo ubican en la parte alta de la cuenca. Cuenta con un único casco urbano, o sea, menciona a Cuilapa, Santa Rosa, donde se cuenta con una gran variedad de servicios, tanto del sector público y privado. Posee solamente un hospital público, 3 estaciones de bomberos y 12 centros de salud. Esta es la información que ellos recabaron al momento de hacer el trabajo de la caracterización socioeconómica. También hace ver que la organización local pues, se refleja en los consejos comunitarios de desarrollo, cooperativas y comités de microcuenca. Se cuenta con una mesa técnica conformada por diversos actores tales como el ICC, el MAR, el MAGA, CORRED, INAP, Gobernación de Santa Rosa, comunidades, Ingenio de Santa Ana, Madre Tierra y Magdalena. Son los actores que lograron identificar y con ellos se trabajaron. A su vez, dentro de la cuenca se cuenta con la presencia de Anacafé, el Ministerio de Salud, cooperativas y otras organizaciones no gubernamentales, las cuales forman parte activa de la coordinación para el manejo de la cuenca del río Los Esclavos. El CONAP, o sea, el Consejo de Áreas Protegidas, no cuenta con una oficina regional dentro de la cuenca, a pesar de que hay áreas protegidas, siendo de gran importancia para el tema de la conservación dentro de la cuenca del río Los Esclavos, por lo que es necesario que formen parte de estas entidades de manejo de la cuenca hidrográfica. Acá, por ejemplo, en las cuencas del Polo Chique y Caón sí hay presencia de CONAP, aunque no hay directamente ahí, pero tienen la sede departamental, que es la que cubre esas zonas o esa región. Entonces aquí vienen ellos y hacen que como problemática principal para el ámbito socioeconómico se definió la asistencia de salud insuficiente
dentro de la cuenca del río Los Esclavos, especialmente relacionado a la infraestructura. También se tomó en cuenta que únicamente se tiene un hospital y 3 cuerpos de bomberos dentro de la cuenca del río Los Esclavos. Se reconoce como prioridad el aumentar el acceso a la población a asistencia de calidad, puesto que estos solamente se encuentran en la parte media y alta de la cuenca. A la parte baja no tienen ese tipo de servicio. En cuanto a las consecuencias, una de las principales es el tiempo de traslado a la que se enfrenta la población al necesitar de asistencia médica en el único hospital. De acuerdo con Vergara, Malagón, Cordero y Buffon, para los pacientes o enfermos que están en transporte de energía, un tiempo excesivo de transportar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y pues en cual ella presenta más detalles. Entonces, en relación a estas unidades que estamos viendo, por ejemplo, la unidad 6 y la unidad 7 de la guía programática se van a complementar con las presentaciones de los planes de manejo que ustedes van a presentar el 23, con lo que es la exclusión de las cuencas del río Polo Chic, el río Cabón y del río Chixoy. O sea, ahí van a ampliar ustedes con lo que nos presente de lo que logren hacer de la caracterización física, biofísica y socioeconómica y el plan respectivo. En la planificación, en el manejo de cuencas, es algo que se tiene que ir desarrollando, o el objetivo de tener el diagnóstico y caracterización de la cuenca es básicamente para hacer planes que sean factibles. Entonces, los planes de manejo de cuencas en el contexto global se conceptualiza como instrumentos directos para ordenar las acciones que requieren una cuenca hidrográfica, para lograr un uso sostenible de los recursos naturales. El diseño del plan de manejo de cuencas requiere de una formulación técnica, enfoque, luego de definir el modelo que corresponda y finalmente el proceso técnico-social para definir las actividades. O sea, el fin de tener una caracterización y un diagnóstico actualizado nos va a permitir hacer un instrumento para tener directrices de las acciones que se deben de hacer en una cuenca para tener un uso sostenible de sus recursos. Entonces, en esta planificación, creo que tenemos, en esta planificación hay enfoques metodológicos. Y esos enfoques lo que van a buscar son las soluciones a los problemas que se estén dando en la cuenca, o sea, en la planificación. Ese es el fin de tener de hacer un enfoque metodológico. Entonces, en el caso del manual de manejo de cuencas, tienen en claro, ahí tenemos de la página 55, si no estoy mal, hasta la 72, las soluciones y consideraciones que se deben de tener para poder manejar una cuenca, o sea, para poder hacer propuestas.
Aquí vamos a ir viendo algunos aspectos relevantes que son importantes para que nosotros los tomemos en cuenta al momento de hacer una planificación de cuenca. Pues ya sabemos que el plan de manejo, pues, como lo dice acá, es una herramienta que va a dar directrices. Entonces, cuando hablamos del modelo de soluciones, nos estamos refiriendo que debe expresar la visión prospectiva para solucionar los problemas. El equipo de trabajo interdisciplinario y de participantes locales debe integrar y correlacionar la información con el conocimiento de la realidad. Ya, en la medida que se tome en cuenta la población, pues se va a tener información real porque son los que viven en ese territorio. Cuando uno hace un trabajo, lo que va a hacer es facilitar el trabajo, por eso es un trabajo de facilitar. Uno da una inducción, que a veces le llamamos capacitación, pero que realmente quienes dan los insumos para el manejo de la cuenca desde el punto de vista socioeconómico y en parte biofísico es la población, nos da las herramientas porque ellos conocen, en base a su experiencia, conocen la cuenca por varios años, o sea, conocen su territorio. Ellos no le dan el nombre de cuenca, le llaman barrancos, ríos, laderas, etcétera, pero nosotros sabemos que esos son aspectos que, de la forma en que ellos lo identifican. Entonces, la formulación técnica consiste en desarrollar el paso de un modelo de estado a modelo de soluciones. Este paso debe ser estratégico y orienta las decisiones técnicas del planificador, considerando dentro de esto una gestión administrativa bajo una eficiente organización que permita el ordenamiento territorial y a la vez institucional para apoyar las acciones del plan. Ya, esa es una de las funciones administrativas. Luego, la visión integral debe involucrar a todos los sectores y actores eh, que forman parte de la cuenca. Del plan debe ser único, no habrá duplicidad ni competencia. O sea, debe tener una sola directriz propia de la cuenca, porque pues, las cuencas eh, pueden ser parecidas, pero sus planes van a variar de acuerdo a sus características particulares. Debe ser de carácter dinámico y continuo, dinámico y continuo. Debe ser proyectivo para establecer logros en plazos diferentes. Debe tener un horizonte definido en función de la demanda, oferta y tiempo. Debe tener modelos típicos, protección, conservación, rehabilitación, uso múltiple y aprovechamiento. Entonces, las consideraciones para definir planes, programas y proyectos de manejo de cuencas, subcuencas y microcuencas también debe de tener algunos términos asociados a las diferentes orientaciones señaladas. Debe tener claro cuáles son sus implicaciones. Debe además ser cuáles son los objetivos al planificar acciones de manejo de cuenca, subcuenca o microcuenca.
En una cuenca siempre existen algunos problemas o polémicas que surgen al momento de definir el tema de cuencas. Cuando esto es como cuando uno va a hacer un trabajo del uso actual de la tierra, la población piensa que uno lo que va a hacer es medir su terreno. Y uno lo que hace es ciertamente tomar coordenadas, pero no para medir el terreno a la población como el trabajo específico del RIC, sino que uno va a tomar esa información para delimitar el área de la finca, del terreno, la parcela, y en base a establecer el uso y capacidad del suelo. Pero a veces hay problemas sociales, al menos nosotros hemos tenido con el equipo de trabajo problemas en lo que es la sierra, las minas y otros lugares, y cuando hicimos algunos estudios de capacidad de uso del suelo, la resistencia de la población era creyendo que los íbamos a movilizar del área porque pues georreferenciamos el territorio y luego hicimos los muestreos y datos respectivos para determinar o para cumplir con los parámetros que se pide con la metodología del INEO. Además, sin embargo, la población se resistía a eso, pues cuando todo era para un beneficio, en el sentido que en la medida que se tuviera esos outputs, se podía hacer inversión en la zona donde ellos habitaban. De igual manera, en una cuenca, si no se socializa bien el proyecto o el anteproyecto, la población va a tener una resistencia a facilitar la información que requerimos en los talleres, en las visitas de campo. Entonces, esas polémicas que se dan básicamente el énfasis cuando se da la etapa de ejecución de acciones eh, de diferentes razones. En ese sentido, lo importante es que exista un balance entre entre ambas, de tal manera que, o sea, entre lo que nosotros proponemos y lo que ellos dicen en relación a algunas condiciones o sí condiciones que ellos ponen para hacer el trabajo. Lo importante es recolectar la información con la anuencia de ellos. No hacer un trabajo si no hay anuencia de ellos en la recopilación del trabajo, de datos para el trabajo. Entonces, lo importante es un balance entre ambos de tal manera que las acciones indirectas permitan que se lleve a cabo las acciones directas, por ejemplo, capacitar a agricultores y otorgarles créditos para incorporar prácticas agroforestales de conservación de flora. Esto es muy importante porque ellos no solo van a facilitar información, sino quieren saber con qué fines se hace el trabajo. Por eso es de que cuando se hace el trabajo en una cuenca, siempre se debe tener claro qué se les va a dar, no en dinero, sino en un proyecto de beneficio común, para que ellos puedan participar activamente y darle información. También la otra problemática o la otra polémica es a la forma de cómo se plantea la ejecución de las acciones de manejo de cuencas. Es distinto al que se planifica. El que se planifica, pues primero es ejecutar condiciones de manejo, unas condiciones de manejo de cuencas en forma aislada, o si éstas se harán en forma coordinada con acciones de aprovechamiento de los recursos de la cuenca. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar acciones de control de erosión en forma aislada que hacerlo para proteger un embalse que está siendo construido aguas abajo, o de aplicar un uso racional de agroquímicos
sin relacionar la producción versus la contaminación de aguas y su aprovechamiento para uso poblacional. En los primeros casos solo se hacen acciones de protección, mientras que en el segundo se combinan acciones productivas con acciones conservacionistas. La otra polémica es el tipo de estrategia con que se piensa ejecutar. O sea, cuando se va a ejecutar el plan o el programa. Básicamente, esto va a depender de la importancia de la cuenca, de la población que se beneficiará del programa o del proyecto, del tipo de tenencia de la tierra, de la ubicación geopolítica y de otros factores relevantes. La participación de la población, su nivel socioeconómico, la tenencia de tierra, el clima y características de la cuenca y otros aspectos diferentes al tipo de la estrategia. Lo importante en el diseño de cualquier programa, plan o proyecto de manejo de cuenca, está en equilibrar todas estas opciones. Los que ya tienen más experiencia en el campo, pues deben ser, por lo tanto, muy cautos, muy prudentes, antes de emitir sus opiniones en las discusiones sobre las definiciones de aprovechamiento, manejo, ordenamiento, etcétera. Deben abordar el tema desde una perspectiva que les permita percibir las variadas tendencias descritas con el fin de tener capacidad para integrar y sintetizar dichas tendencias con algún calificativo hasta que se adopte una definición consensuada con los que forman parte. Técnicamente, toda acción de manejo de las cuencas se hace con fines de tener un impacto ambiental positivo. O sea, además de aprovechar los recursos, debemos de manejar el tema ambiental, que básicamente hoy en día está de boga que todo se debe hacer un instrumento ambiental en todo el tipo de proyecto o actividad, pues se debe tener un instrumento ambiental que, dependiendo de las características del proyecto, así va a ser el instrumento ambiental, que va desde un CR, que es la categoría de registro, hasta un A1, que es el de mayores. Entonces es importante que nosotros también manejemos de manera extra, de manera, ¿cómo se llama? Extracurricular, y manejemos el tema ambiental, que conozcamos las leyes y reglamentos que hay en relación al tema ambiental. Conocer básicamente el decreto 6886, que es la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Luego el REXA, que es el reglamento de control y seguimiento ambiental, y otros instrumentos que tienen que ver con el manejo
de cuencas que el Ministerio de Ambiente ha sacado últimamente, eh, que por ejemplo para hacer un vertedero municipal, pues ya se piden estudios hidrológicos, geológicos, pero también se pide el estudio de capacidad de uso del suelo, eh, un estudio de cuencas para ver si no hay qué tan cerca, o perdón, qué ríos están cerca del basurero o en qué cuenca va a estar ubicada el vertedero municipal o comunitario. Esas es las generalidades que se deben de considerar ya cuando uno está en el tema del plan de manejo. Al evaluar económicamente también algún programa o plan del manejo, se deben de disponer de una lista completa de los proyectos, actividades, prácticas y tareas que forman tanto de acción, que va de forma directa, como de acción indirecta eh, dentro de lo que se va a tratar con las comunidades. También se debe conocer, eh, se debe de dar a conocer la planificación eh, que se va a trabajar. Entonces, como estamos hablando de la planificación, eh, aquí tenemos una imagen acerca ya lo habíamos visto, cuando estamos planificando de los aspectos que debemos de considerar, de los actores. Por ejemplo, digamos, si era un plan global, pues es un plan maestro, un plan general de la cuenca, si hay varias microcuencas, cuál se debe tener de prioridad, si se va a planificar para una microcuenca, una subcuenca, o para la cuenca, y quiénes están, cómo están ubicados. Por ejemplo, por lo general, pues ya sabemos que en la parte, bueno, nos habíamos quedado acá en esta parte, ¿verdad? De la explicación de que en la parte alta siempre se ubica lo que es el bosque, los ríos, y luego ya en la parte media, pues ya se empieza a hacer aprovechamiento de estos recursos que pueden ser usados por una finca, una microempresa y la comunidad. Pues para sistematizar la información
Al dispensar la información de la información, se utilizarán los métodos de georreferenciación y análisis parcial de los datos biofísicos y socioeconómicos. Además, se organizarán bancos de datos complementarios. Para consultas se utilizarán métodos participativos, promoviendo la intervención de decisores y responsables de la planificación sectorial regional. Para los beneficiarios o población involucrada en la región, se utilizarán talleres o reuniones para informar el proceso y conocer sus opiniones e intereses. El proceso de ordenación territorial se emplearán los criterios de planificación estratégica, desarrollo integral y autosostenible. El proceso de ordenamiento territorial debe emplear criterios de planificación estratégica, desarrollo integral y autosostenible. Y el proceso de zonificación del uso de la tierra se emplearán los criterios de desarrollo sostenible, capacidad agroecológica, uso apropiado de la tierra, a nivel de sistema y a nivel de finca. La base biofísica de características, de cualidades y grados de desarrollo de la tierra que deben compatibilizarse con factores directos como rentabilidad, productividad, mercado, valor agregado, comercialización y patrones socioculturales. Entonces, en la metodología de participación integral, pues hay también recomendaciones que se deben considerar a los diferentes actores, como las comunidades y organizaciones. ¿Por qué? Pues sabemos que una de las preocupaciones de quienes tienen la responsabilidad de conducir el plan de manejo de una cuenca es de lograr un resultado viable, factible y sobre todo que se pueda implementar y desarrollar con base al interés y decisiones de los actores locales y de sus organizaciones. La planificación de la metodología integral hace más compleja y difícil esta tarea, pues no solo se deben de abordar los problemas asociados con los recursos, sino con el propio desarrollo económico y social. La clave del éxito, en todo caso, va a estar en una buena conducción de los actores y participantes en el desarrollo de un enfoque con objetivos bien definidos y propósitos realizados con los diferentes horizontes de la planificación. Por esta razón, durante las diferentes etapas y desde el inicio, es importante que tanto las organizaciones locales, instituciones y entidades comprometidas en los objetivos de un plan deben incorporarse e integrarse en forma representativa, con equidad de género e igualdad de responsabilidades y con los mismos derechos. Solo así será posible pues, lograr una concertación necesaria para satisfacer la demanda y expectativa de la cuenca a microcuenca, un ente o medio promotor que debe ser identificado para apoyar y catalizar el proceso según los casos que pueda tener
el ente estatal comunitario. Este fin de semana tuve la oportunidad de andar viendo ahí unos trabajos ahí por el área del Cerro de Chucanero y pude verificar, no verificar, sino darme cuenta que las 8 comunidades de Chucanero, que es donde nos viene el agua a los que residimos aquí en Cobán, cada vez es condicionada. Cuando digo condicionada es porque Chucanero, pues la parte de Chucanero es la parte de las comunidades de Chucanero, son alrededor de 8 comunidades. Y cuando ellos se deciden, se reúnen, mejor dicho, condicionan siempre como parte de la cuenca alta, ¿no? En la manipulación del agua, ¿no? Ya sabemos nosotros que si allá no dan derecho de paso, el agua no nos llega acá a la cabecera departamental, pero lo que quería comentarles es que viendo ahí unos terrenos y platicando con algunos habitantes, me decían ellos que hoy más que nunca están organizados y han logrado ya la pavimentación de concreto por parte de la municipalidad de Cobán, porque es la de Cobán la que ha invertido ahí, según vi ahí el rótulo de identificación del proyecto, han logrado que se les pavimente de concreto desde Chucaneo hasta, llamémosle, la mitad del tramo carretero que viene a salir al entronque entre Chamelco y Santa Cruz. Y pues ya tienen también programado que les continúe haciendo la segunda fase. De hecho, estaba viendo que técnicamente no tiene peralte la carretera en algunos tramos, pero eso ya es problema de planificación y de supervisión de quienes contrataron ese proyecto. O sea, si uno no es prudente, en la carretera, bueno, la carretera trae el beneficio de que va a ser más fácil la conducción, la de transporte, la intermediación de los productos. De hecho, hay unas empresas que están ahí con ellos trabajando. No sé si me acuerdo si era brócoli lo que vimos ahí, que los demás andábamos para allá. No sé si era una gran plantación de brócoli, pero quería comentar desde que si no les pavimentan ese otro tramo, ellos vuelven a cerrar las llaves y cierran el paso. De hecho, hay talanqueras en cada tramo para que no pasen y de alguna manera eh, bloquean el servicio de agua potable. Entonces, ese tipo de compromisos que se adquieren se deben de ir cumpliendo en los tiempos, ¿no? Pues era que había hablado de compromisos o proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y una carretera, pues es millonaria, máxime que es una carretera pavimentada de concreto la que ellos tienen, ¿verdad? Y así como esa carretera, pues tienen otras demandas, que si no se les cumple, ya no es cuestión de que, por ejemplo, si quiere o no quiere. Si no quiere, pues el problema ya es social acá, ante la municipalidad de Cobán, porque pues ese recurso viene de esas comunidades del municipio de Chamel. Por eso es importante que todo eso uno lo vea de manera integral y lo vea hacia el futuro. No solamente lo vea para un periodo municipal, sino que ahí más que un gobierno municipal es una población que siempre va a estar haciendo presión para que se cumplan los ofrecimientos en el manejo en este caso, de la cuenca alta, de la microcuenca alta. Entonces, por eso es de que a veces se hablan de mesas de concertación, donde cada uno expone su caso, ¿verdad?
o situación y mediante el diálogo se busca la solución que satisfaga los intereses de cada una de las partes. A veces este proceso requiere de un aprovechamiento técnico o legal para respaldar la decisión o para convocar sobre un planteamiento específico. La cuestión que vi ahí en Chucaneo, que no sé si todavía se mantiene, pero otra de las condiciones que habían puesto era que querían que, o no querían, sino que los fontaneros de la MUNI fuera población de ahí de Chucaneo para que les dieran trabajo. No solo por contrato, sino quería también que los presupuestaran, ¿no? Pero eso tampoco es una solución eh, eh, adecuada, porque al final, ¿cómo se llama? Va a depender también del tipo de trabajo. Sí, muy aparte de la mano de obra calificada y la obra no calificada. Entonces, si se contrata gente que no tiene la especialidad o la capacidad, pues no va a cumplir con sus tareas. Pero era algo que también había condicionado que la gente o sea, los fontaneros y todo el trabajo de limpieza, era gente que estuviera trabajando en la MUNI, que tuviera ni siquiera por contrato, sino que fuera presupuestado. Son condiciones que a veces se van manejando. Eh, bueno, la mejor práctica para valorar el cumplimiento de las medidas concertadas en la concientización y sensibilización de los actores comprometidos resultan mejor que cualquier restricción o sanción. Eso es muy importante. La concertación debe visualizar dónde está el punto de interés y beneficio de ambas partes, pues de lo contrario, existirá el riesgo que se acepte una propuesta, pero que nunca se llegue a cumplir, aun cuando existan medidas para lograr el cumplimiento. Algunas recomendaciones para lograr la participación de los actores locales son las siguientes. Por ejemplo, la participación adquiere importancia para los actores locales cuando existe una motivación, una finalidad concreta de beneficios o ventajas. La población ya no es como antes, la población siempre pide algo a cambio. Esto es como los que hacen proselitismo, ¿no? Tratan de asegurar el voto llevándole algo a la comunidad. La comunidad ya no ha dejado esa modo viviente del paternalismo. Solo quiere tener algo para creer, ¿verdad? Y en ese sentido, pues las comunidades eh, en llamémosle pago por servicios ambientales, pues a veces piden más infraestructura y algún tipo de proyecto que sea eh, de mayor beneficio y que les genere fuentes de trabajo. La participación en un proceso puede ser que pueda incrementarse con los resultados y los logros que se tengan. Va a depender de la organización que los tenga. La participación debe ser activa, responsable y con derechos claramente establecidos. O sea, debe definirse bien los derechos que se tengan. La equidad de género y representatividad de los diferentes actores locales es fundamental. Hoy se, se debe de considerar esto, todo proyecto, la equidad de género. La participación de los representantes debe tener suficiente respaldo de quienes los representan. Ya deben haber asambleas donde ellos representan o realmente tienen el sustento legal que los hace ser partícipes en representación de sus comunidades. El representante que participa debe de comunicar e informar a los
comunitarios sobre el avance y compromisos en forma adecuada para que el mensaje llegue claro a la población. La participación de los actores externos es viable toda vez que haya el fundamento necesario. O sea, que algún otro que no sea del área va a participar, tiene que tener la anuencia de la comunidad para estar en ese tipo de reuniones. El interés de los agricultores y las comunidades es uno de los aspectos estratégicos en el desarrollo de una planificación de las cuencas, es la determinación de prioridades. Mediante este proceso, la cuenca se le divide previamente en unidades geográficas menores de subcuencas y microcuencas, para que en base a ella y con información específica se pueda determinar las prioridades, seleccionando áreas de intervención. Generalmente son muchos los problemas a resolver y no siempre se disponen de los medios y los recursos para enfrentar esas soluciones. Entonces, debemos de ser conscientes de eso también. Entonces, la determinación de prioridades requiere fundamentalmente de definiciones de los objetivos de la determinación de las prioridades, integración de un equipo multidisciplinario y participación de actores, selección del método, considerar objetivos e información necesaria, determinación de escalas de ponderación para calificar los parámetros y validación de parámetros, ajustes de áreas de influencia y condiciones especiales dentro de la cuenca, comparación de puntajes y selección de prioridad. Son algunos de los aspectos que se deben considerar en el interés de los agricultores. Entonces, pues el interés de la agricultura y la comunidad y las institucionalidades debemos de tomarlo muy en cuenta. En la toma de decisiones en el manejo de cuencas debe contemplar diferentes intereses. En este caso, cada cuenca pues va a ser diferente para cada cuenca, pero deben tener consideraciones básicas que piensen y que motiven a los agricultores, a la comunidad y las instituciones. Debe tener bien claros los aspectos de concentración de interés, o sea, debe darse a concertar el tipo de interés. Entonces vamos a dejarlo por el día de hoy acá. Entonces quisiera que quieren su asistencia en Google Form, quieren su asistencia en Google Form, y que acá también noten sus datos. Anotan sus datos acá a la asistencia de hoy y llenan la asistencia en Google Form, que son los dos medios de verificación de asistencia a la clase el día de hoy. Entonces vamos a dar tiempo ahí para que anoten sus datos para la asistencia y que llenen en Google Forms. Que vayan viendo también la guía programática. ¿Qué tema ponemos en Google Form? Disculpe. Y hoy pongámosle la planificación de cuencas. Planificación de cuencas.
Bueno, entonces continuamos mañana. Ahí les encargo que vayan subiendo sus tareas en la Classroom conforme las fechas que están programadas. Y se acuerdan que el viernes tiene que ser la presentación del plan de manejo de sus cuencas. El día, esta Sí, mañana, sí. ¿Cuál es el tema? Disculpe. planificación de cuencas. Vaya, muchas gracias.